semana pasada estuvimos presentando entonces este periodo y este complejo siglo XVI, ¿no? Porque el siglo XVI tiene, por un lado, esta excelencia, perdón por el término, pero este cenit que logra la estética clásica a partir de este movimiento dentro del Renacimiento que se llamó clasicismo, ¿no? Lo veíamos especialmente en la figura de las imágenes de Rafael, en las imágenes en las obras de Miguel Ángel, ¿no? La Capilla Sixtina como una obra ligada a estos grandes volúmenes y esta influencia del tratamiento escultórico, ¿no? Que él hace de las figuras en estos frescos que pinta en la Capilla Sixtina. Decíamos que se producía un momento de bisagra a partir de la muerte de Rafael y de toda esta situación en 1527 del saqueo de Roma y este cambio, ¿no? En donde Roma es invadida. Y en ese mismo clima no es menor ubicar, que habíamos dicho, cuando en 1517 Lutero presenta las tesis. Y años después, en 1529, Carlos V deroga la tolerancia religiosa que le había concedido a los príncipes árabes, ¿no? Todo este periodo entonces, entre 1520 aproximadamente 1600, va a ser considerado, que decíamos la otra vez, ligado al manierismo. Es un periodo en donde empiezan a surgir las primeras academias, ¿no? La Academia Regular de Arte en San Luca, en 1561. Es un periodo en donde se, decíamos, de alguna manera institucionaliza y formaliza el discurso artístico, pero también coincide con un periodo en donde tenemos los distintos viajes que desde fines del siglo XV estaban haciendo América. La presencia de Hernán Cortés en México y la presencia de Pizarro en Perú, ¿no? Coinciden con este periodo, ¿no? Coinciden, pero esta llegada, ¿quiénes vienen, no? Vienen con este afán conquistador, y un afán conquistador, va a decir Todorov, ligado más que nada al espíritu religioso medieval, ¿no? La otra lectura que se hace con respecto a la conquista la han analizado en Fova, que es la que presenta y sintetiza Galeano, en donde, bueno, la vincula con este capitalismo y con esta búsqueda de oro, ¿no? Entonces, búsqueda de dinero, de oro como dinero, como capital, ¿no? Entonces, todos estos hechos nos llevan a hablar de la complejidad del manierismo, de una crisis en el sujeto, de aquel sujeto renacentista que entra en crisis, y por el otro lado esta aparición de lo que van a ser primero las capitanías, las gobernaciones, y más adelante van a ir constituyéndose los nuevos virreinatos que se consolidan sobre estas dos áreas nucleares de América, que va a ser la zona de Mesoamérica y la zona de Andes Central, ¿no? Dos obras para hablar un poco, Juan Bologna, un escultor que, si bien había empezado sus estudios en Amberes, tiene una estancia en Florencia y luego va a ser contratado por el príncipe Francisco, queda fascinado con las obras y
va a ser un escultor muy requerido en la época. Cuando en el siglo XVIII analizan esta obra, la del Mercurio, dicen que el que quiera verlo se apresure porque pronto ya no se verá, porque va a salir volando, ¿no? Esta idea de... esta es una obra que se le envía a un emperador porque Francisco quería casarse con la hija del emperador Maximiliano. Habla de distintos ejes. Por un lado, la inestabilidad total, es decir, mandarse la parte, diríamos, mira cómo manejo este pie que prácticamente toda la escultura, todo el peso de la escultura está en esa cara que sopla sobre Boreas, que va a estar soplando y empujando a Mercurio, que con el mínimo apoyo logra hacer esta idea de que la escultura, el peso vuela, ¿no? Empuja con el soplo y se eleva. Y bueno, Mercurio es un joven muy bello, muy agraciado, este mensajero que sube al Olimpo, aparecen las serpientes enroscadas, ¿no? El sombrero con las alas, pero ¿qué podríamos decir? Es una escultura que prácticamente supera la gravedad, prácticamente flota, da esta sensación de vuelo en el aire. Y en el caso de la otra escultura, y retoma este elemento que veníamos hablando anteriormente respecto a esta línea serpentinata, a esta observación circular, helicoidal, espiralada, ascendente, ¿no? Que refuerza la tridimensionalidad de la escultura, refuerza y hace olvidar la materia, ¿no? Es decir, yo acá me olvido de que esto es mármol, del material con el que está hecha la escultura. Hay, por el otro lado, un gran interés por los detalles. Cada detalle, cada expresión obliga a distintos puntos de vista para poder captarlo. Lleva mucho tiempo la lectura de una obra manierista. Y por el otro lado, es decir, en el caso del rapto, el rapto es un tema muy remitido en el manierismo, porque implica esta tensión y a su vez otro eje que ahora vamos a trabajar, que es el del erotismo, ¿no? Hay una fuerte, por un lado una intelectualidad, pero también esta búsqueda de escenas sumamente complejas y prácticamente imposibles. Esta idea de negar la materia, diríamos, ¿no? Y este fuerte erotismo que implica este rapto, en donde hay un entrecruzamiento, en donde no sé dónde comienza un cuerpo y concluye el otro, y este entrelazamiento a su vez no queda como una masa cerrada, sino que genera aires, podríamos decir, juega entre lo positivo y lo negativo dentro del volumen. Y yo ahí les dejo un fragmento en donde fíjense cómo los dos cuerpos se unen, pero sin embargo no queda como una masa amorfa, sino que aparecen entradas y salidas en el espacio y aparecen pequeñas luces, pequeños espacios de aire que consolidan esta idea de levedad, diríamos, que no tiene, de hacernos olvidar de que esto es materia. Otro eje que podríamos ingresar es este fuerte erotismo que tienen las escenas. Hay toda una línea vinculada más a estas alegorías, en este caso una alegoría del amor que se le encarga a Bronzino. Bronzino va a ser
un artista muy caracterizado por los retratos. Se le encargaban muchos retratos a Bronzino y ligado a este clima de la corte, pensemos en el cortesano que publica Castiglione, el artificio, el lujo, pero a su vez también con representaciones sumamente artificiales, podríamos decir, muy aristocráticas, podríamos decir, para pensar en Bronzino. En este caso es una obra que se le encarga, que dicen que era un regalo que se le iba a hacer a Francisco I, pero es una alegoría del amor, ¿no? Aparece Venus, ¿no? Y aparece lo que a uno le podría pasar, ¿no? Las máscaras, ¿no? De la ninfa y del sátiro, los celos, era una época de mucha crisis y también de mucha sífilis, que estaban representados. Por el otro lado, el Eros apasionado. Por el otro lado aparece Cronos, esta idea del tiempo, ese anciano que con el tiempo todo se devela, todo se saca del velo, ¿no? Fíjense, si no les remite a esas imágenes que veíamos en el juicio final, esa figura de celos, ¿no? Es decir, si ustedes observan, de nuevo, perdemos la unidad, domina la figura sobre el fondo, esta idea de que está como lleno el cuadro, por el otro lado aparecen distintas, bueno, la luz y el tratamiento de la figura logra una artificialidad por la paleta fría a la que remite. Y la otra imagen, para no irme mucho de tema, es otra escena que va a ser muy aludida, que es Leda y el cisne, en el caso de las figuras de Correggio. Correggio es otro artista que es interesante porque retoma el uso del color típico que veníamos observando en los pintores florentinos, pero podríamos decir que lo combina con el esfumato leonardesco, las texturas tan fuertes, la voluptuosidad tan exquisita, en este caso de estas escenas tan eróticas, ¿no? Es como una conjunción, esa escena, ese paisaje idílico de Leda, y la figura del cisne, que lo vamos a encontrar en otras imágenes, en donde de nuevo Leda va a ser poseída por Zeus, ¿no? Y de allí la figura de el cisne poseyendo a Leda, ¿no? En esa escena que aparece ella con sus piernas abiertas, un tanto púdica porque el cisne está tapando sus partes, sus pechos. La línea serpentinata de nuevo se vuelve a reiterar. Fíjense qué posición incómoda para la modelo, podríamos decir, que tiene Leda. Las distintas escenas y lo que pasa en cada parte del cuadro cuenta, y luego, bueno, ese cisne que después toma su vuelo, fíjense que se está retirando de la escena sobre el margen derecho, ¿no? Fíjense distintos momentos de esta relación, ahí pueden observar en esta imagen de Leda y el cisne, para retomar esta presencia que decíamos, de la sensualidad como otro elemento para pensar también en el mañana. Y obviamente el desnudo, ¿no? El desnudo, esta idea de emular la sensualidad, y bueno, el Leda y el cisne, que pasa a ser... hay una imagen de Miguel Ángel de Leda y el cisne, también con estas
estas figuras sumamente que rompen con los cánones clásicos. Ahí se las pego también.